vamos a resolver nuestro último problema, que es el siguiente. A una temperatura de 0 grados centígrados, un gas ocupa un volumen de 330 litros. Si se incrementa su temperatura a 50 grados centígrados, nos piden calcular volumen final y dilatación cúbica. Entonces vamos a empezar a anotar nuestros datos. Nos dice que una temperatura de 0 grados centígrados que después pasa a 50 grados centígrados. Entonces lo primero es temperatura inicial es igual a 0 grados centígrados, temperatura final 50 grados centígrados. Volumen inicial 330 litros y nos piden volumen final, que viene siendo nuestra interrogante, ¿de acuerdo? Nos piden, aparte del volumen final, que ese es el inciso A, el inciso B nos pide la dilatación cúbica, es decir, cuánto cambió de tamaño. Eso lo podemos encontrar con delta V, que ya sabemos que es el volumen final menos volumen inicial. ¿De acuerdo? Como nos está diciendo que es un gas, vamos a usar este coeficiente de beta. Beta es igual a 1 sobre 273 y esta fórmula para poder resolver nuestro problema. Entonces, pues ya tenemos nuestros datos, tenemos lo que va a ser beta y tenemos nuestra fórmula. Nada más procedemos a sustituir para poder empezar a resolver. Ya que sustituimos, primero realizamos, acuérdense, la operación de adentro del paréntesis. 50 menos 0, 50. Entonces vamos a tener aquí 50 grados centígrados y esto va a multiplicar a lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces seguimos anotando todo lo demás otra vez, aunque nos dé un poquito de flojera, porque esto nos va a permitir evitar cometer tantos errores. Ahora, tenemos que hacer esta multiplicación, 1 sobre 273 por 50. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para introducirla a la calculadora? Pues igual que cualquier operación, ponemos 1 entre 273 y lo que me dé lo multiplico por 50. Entonces anotamos nuestro resultado. Entonces de esa operación, este es lo que me dio de resultado y pues anoté todo lo demás. Entonces lo que nos dio, le tenemos que sumar la unidad. Entonces fíjense, usamos el mismo resultado y le ponemos más 1 directamente y nos da 1.1835, que es lo cual voy a anotar aquí, ya que hicimos esta operación. 1.183150, ahí está, y esto debe de multiplicar a 330. Mi mismo resultado que ya tengo, le pongo por 330, no me canso volviéndolo a escribir, como queda mi resultado grabado, nada más pongo por 330 y tenemos nuestro resultado final, que es el que voy a anotar aquí. Unidades, pues nos queda en litros, porque acá acuérdense que es grados centígrados con grados centígrados y aquí ya no teníamos unidades, pues nada más nos queda en litros. Nos pide el volumen, bueno, ese es nuestro volumen final, de 330 subió hasta 390. Si se fijan en un gas, se nota más esa diferencia de volumen. Entonces nos piden para el inciso B la dilatación, ¿cuál fue? Entonces vamos a restar volumen final, que fue este, menos volumen inicial, que es los 330 litros. Como tengo registrado en mi calculadora este resultado, nada más le pongo menos 330 y obtenemos que la dilatación fue de 60.43956 litros. Lo tenemos en litros y con eso
pues terminamos lo que viene siendo este problema. Entonces les queda de tarea lo que viene siendo estas preguntas, estos problemas. Recuerden resolverlos con todo su procedimiento. Cualquier duda me dicen. Nada más ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones de la 4 por si tienen alguna duda. Fíjense, vamos a analizar rápidamente ese problema que nos dice que un tanque de hierro de 200 litros de capacidad a 10 grados se llena totalmente de petróleo. Si se incrementa la temperatura de ambos hasta 38, calcular. Fíjense, nos pide dilatación cúbica de tanque, dilatación cúbica de petróleo y cuánto petróleo se va a derramar en litros y en centímetros cúbicos. Entonces, fíjense, tenemos nuestro recipiente que es de 200 litros, su capacidad, y es de hierro, ¿de acuerdo? Nos dice que va a pasar de la temperatura de 10 grados centígrados a 38, me parece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, nos pide dilatación cúbica del tanque, es decir, nos va a pedir delta V, pero para eso, pues sabemos que su volumen inicial es de 200 litros. Tenemos que encontrar el volumen final con la fórmula que ya hemos trabajado, la que poníamos larga aquí. Entonces vamos a encontrar el volumen final. De ahí sacamos delta V. Ojo, para el volumen final, nuestra fórmula viene un beta, ¿verdad? Este beta, ¿de qué material va a ser? Del hierro. Vamos a buscar en nuestra tabla el beta del hierro. Ahora, ya que nos pide la dilatación cúbica, va a ser el volumen final menos el volumen inicial. 200 menos lo que nos dé de este lado. ¿De acuerdo? Y ese va a ser nuestra dilatación cúbica de tanque. Ahora nos pide dilatación cúbica del petróleo. ¿Qué nos pide? Pues tengo que encontrar delta V también, pero ahora del petróleo. Entonces voy a usar otra vez la fórmula que anotaba aquí, pero el beta, ¿cuál va a pertenecer? Va a ser del petróleo. ¿De acuerdo? Entonces así voy a poder responder estas dos preguntas. Este utilizó el beta del petróleo y para este utilizó la beta del hierro. Pero nos dice cuánto se derramará. ¿Por qué creen que se va a derramar? Fíjense. Al momento de que nosotros le aumentamos la temperatura, este va a crecer y este también. Pero si el petróleo se dilata más que el recipiente, pues irremediablemente lo que va a pasar es que se va a empezar a tirar nuestro petróleo. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a calcular esta parte? Primero, ¿cuánto se derramará? Nuestro volumen final de nuestro recipiente o del petróleo, volumen final de lo que nos dé del petróleo, vamos a restarle el volumen final del hierro. Ojo, si nos da más volumen de petróleo, le restamos lo que soporta nuestro recipiente y pues es lo que se va a tener que caer. Atención, si nos da más grande el volumen del hierro, pues no se va a derramar nada de petróleo, porque nuestro recipiente va a ser más grande que lo que tenemos de petróleo, ¿de acuerdo? Pero en dado caso que el petróleo sea mayor, vamos a hacer esta resta y eso nos va a quedar en litros, porque todo lo manejamos en litros, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el volumen inicial en todos para nuestros datos? 200 litros. ¿Sí? Porque estamos suponiendo que nuestro recipiente es de 200 litros, entonces, ¿cuántos litros de petróleo le caben? 200. Entonces, volumen inicial de este y volumen inicial de este son 200 litros. ¿De acuerdo? Volumen final va a ser lo que calcule aquí y lo que calcule aquí. Hago esa resta y ya me va a quedar en litros. Ya después los paso a centímetros cúbicos y con eso terminaríamos nuestro problema. Espero haya quedado claro, si no ya saben,
me pueden consultar o enseñar sus dudas. Aquí tenemos la tarea, entonces estamos en contacto, joven. Saludos.